No hagas tanto ruido, porque generalmente se me aparece con micrófono. Y además, bueno, está ahí, pero ni una, Buenas igual tardes. estás en otra ¿Cómo cosa. están todos? Es la misma edad que vos. Carlos. Es más viejo. Fernando que Carlos. Sí, son dos cosas distintas. Está bien, pero parece más viejo. Pero me voy. Me gustaría el campo si no sé tanto que tiene. Y bueno, pero con eso no hace nada. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos entonces. Conmigo sería la primera clase que tienen de esta segunda parte. Así que, antes que nada, calculo que están acá porque aprobaron la primera parte. Así que, bueno, felicitaciones. Vamos a pasar con esta segunda parte. Yo hoy antes
no voy a hablar mucho de mis temas, sino que quisiera primero explicarles un poco en qué consiste esta segunda parte de la materia. Sí. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, perdonen. Les decía, me quiero enfocar hoy un poco en comentarles en qué consiste esta segunda parte de la materia, por dos cuestiones. Primero, porque está mucho más integrada que la primera, ¿sí? O sea, vamos a ver esta segunda parte como un todo, que es la forma en que se estudia el proceso. Y en segundo lugar, porque bien ya sabrán, y si no, se los informo en este mismo acto, que este segundo parcial va a ser oral, ¿sí? Quienes ya cursaron la materia, ya lo escucharon, ya lo sabrán. Si no, se los comento ahora. El segundo parcial es oral, lo vamos a tomar por Zoom. Cuando estábamos en épocas de normalidad, esto se hacía en forma presencial, obviamente, se tomaba oral. Mantenemos la misma forma y lo vamos a hacer a través del Zoom, ¿sí? Van a entrar de a una persona, seguramente tengan la posibilidad de elegir algún tema con el que empezar, y se hace en forma oral. ¿Por qué me detengo en esto? Porque, bueno, es distinto a como evaluamos en la primera parte, y suele, a algunas personas no, pero a algunos alumnos, a algunas alumnas les suele traer ciertas dificultades, ¿sí? Hablar, expresarse y contestar preguntas en forma oral. Yo lo que les voy a proponer, antes que nada, es, a diferencia de lo que hicimos en la primera parte, esto es algo que yo propongo, ¿sí? No es una obligación, pero lo que yo les propongo es que tratemos de tener unas clases que sean un poco más participativas, ¿sí? Esto quiere decir que no sea yo hablando durante la hora y media o lo que sea, sino que también ustedes participen. Yo voy a tratar de darles lecturas constantemente para que ustedes vayan adelantándose a los temas. Y la participación no es a modo de evaluarlo, sino a modo que ustedes ejerciten hablar un poco, explicar algún tema, exponerlo, incorporar lenguaje técnico, perderle un poco de miedo, porque eso los va a dejar en mejores condiciones al momento de rendir el parcial, ¿sí? Así que, insisto, no es una obligación. Si no quieren, seguiremos con las clases normales, pero los invito a que durante las clases que tengamos revisen bien qué temas estamos dando, participen activamente, hagan preguntas, den sus puntos de vista, hagan alguna crítica, lo que sea, ¿sí? Porque de esa forma vamos a ejercitar lo que yo les digo, el habla, la forma de expresarse, la incorporación del lenguaje técnico, que es muy importante, ¿sí? Para esta segunda parte, decir las cosas realmente como se explican en los manuales o en los tratados, y no tan vulgarmente. Eso es lo que yo les propongo, y nada, estaría muy bueno que lo hagan, porque los va a dejar mejor preparados, mejor dicho, para encarar el parcial, que, como yo les digo, es oral. Se suele pedirles que preparen un tema, pero después se les hacen preguntas, ¿sí? En segundo lugar, lo que les quería comentar, si ustedes tienen el programa a mano, les sugiero que lo miren, porque les voy a mostrar un poco cómo está diagramada esta segunda parte, ¿sí? Yo les dije, en la primera parte se los dije algo, pero no se daba tanto esto, pero en la segunda parte sí. El proceso es un todo, ¿sí? Que comienza, ya sabemos, con la demanda, que termina con la sentencia. Hay muchas cosas que vamos a estudiar que suceden en el medio, como es la posibilidad de recurrir a una segunda instancia. Otra cosa que sucede es el ofrecimiento y la producción de prueba. Todo esto está en distintas bolillas, ¿sí? Ahora igual se los voy a compartir para que lo vayamos viendo. Entonces, todos estos temas están desarrollados en distintas bolillas y comprenden este todo, que es el proceso judicial, que vamos a ver que hay distintos tipos de proceso. Ese tema lo van a ver con el doctor Lapadula, ¿sí? Que se corresponde con la bolilla 7, si mal no recuerdo, que es justamente la clasificación de los procesos. Ahí van a ver que hay un tipo de procedimiento que son los procesos de conocimiento, ¿sí? El código lo llama así, procesos de conocimiento, que es lo que se conoce como los procesos más amplios o plenarios, ¿sí? Donde se da la mayor parte o la mayor posibilidad de discusión, de probanzas, etc. ¿Sí? Entonces, como para empezar a hablar, vamos a ver que todo esto, todos los temas que vamos a ver, están dentro de esto que se llama el proceso de conocimiento. Después hay otro gran grupo de procesos que son las ejecuciones, que también están a partir del punto 4 de la unidad 7,
que son justamente lo que van a ver ahí como procesos de ejecución. Los procesos de ejecución, a diferencia del anterior, que hablamos de procesos amplios, plenarios, que el código llama procesos de conocimiento, los procesos de ejecución son procesos abreviados, ¿sí? Son procesos abreviados, también llamados procesos monitorios, que tienen por objeto justamente la ejecución o de un título, o de una hipoteca, de una prenda, o de una sentencia, ¿sí? O sea, presuponen que haya una sentencia y que nosotros pidamos a un juez que active el proceso de cumplimiento. Entonces está este proceso de ejecución, que viene justamente de ejecutar, para poder pedirle a la parte que sea condenada, por ejemplo, en caso de una sentencia, que esa sentencia se cumpla, ¿sí? Como les digo, son procesos más acotados. Ese sería, por empezar, los dos grandes grupos de procesos que vamos a ver en esta segunda parte. Proceso de conocimiento y proceso de ejecución. Y después van a ver que también en esa orilla de clasificación de los procesos se refieren a otro tipo de procesos especiales, que son los procesos universales, los procesos voluntarios, que no me quiero adelantar a los temas que va a dar el doctor Lapadula, pero estos procesos lo que les vamos a pedir es que sepan algo realmente acotado, o una noción de en qué consisten, por ejemplo, lo que sería un proceso sucesorio, ¿sí? El proceso sucesorio es aquel proceso que se inicia en virtud de la muerte de una persona para poder declarar judicialmente quiénes van a sucederlo en calidad de herederos y qué va a pasar con ese patrimonio, ¿sí? Esos procesos también se llaman procesos universales. Se llaman universales porque son procesos que involucran la universalidad del patrimonio de una persona. Es decir, se estudia todo el patrimonio de una persona. A esto por ahí recuerdan algo cuando vieron competencia, que estudiaron el fuero de atracción como una excepción. Bueno, el fuero de atracción opera en los procesos universales, como son las sucesiones o los concursos. Ahora, después vamos a ver si tocamos algo de esto con la bolilla que les toca ver conmigo. Insisto, no me quiero adelantar a lo que les diga el doctor Lapadula, pero todo lo que tenga que ver con procesos especiales, lo que se les va a pedir es que tengan una noción. Donde tienen que realmente saber de qué se trata, estudiarlo bien, es en los procesos de conocimiento, ¿sí? Que ahora vamos a ver que son 3 más un extra, y los procesos de ejecución, que acá también no lo vamos a estudiar hasta el final, porque comprenden un montón de pasos, pero tienen que saber bien de qué se trata una ejecución, ¿sí? Así que, si me vuelvo sobre mis palabras, resumiendo, importantísimo, lo primero que vamos a ver es este proceso de conocimiento, que son 3. Uno que es el más amplio de todos, y después se va achicando lo que se llama proceso ordinario, sumario y sumarísimo. Después van a ver con el doctor Tamone también los principios procesales. Creo que ya arrancaron en la clase del lunes a ver principios. Estos principios tienen que ver son principios que tienen que ver con el proceso en sí, no con un proceso en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están estudiando el principio de economía procesal o el principio de congruencia, van a ver que estos principios se aplican tanto a un proceso de conocimiento como a un proceso ejecutivo, ¿sí? Tanto en un proceso de conocimiento como en un proceso ejecutivo, el juez va a tener el deber de resolver respetando el principio de congruencia, ¿sí? Por lo tanto, lo que vean en principios procesales tiene aplicación para cualquier tipo de proceso de los que se les manda a estudiar en la unidad 7. Eso en la unidad 8, entonces los principios. En la unidad 9 está el tema de actos procesales, que lo van a ver conmigo. Toca varios temas, ¿sí? Tema plazos, actos de transmisión y de comunicación, actos de documentación, etc. Lo mismo, acá esto aplica para todo tipo de procesos. Por ejemplo, acá vamos a estudiar cómo se comunica o cómo hace un juez para comunicarle a una parte del proceso o a un tercero sobre una decisión que toma dentro del proceso, ¿sí? Esto generalmente se utiliza el sistema de notificaciones o a través del libramiento de un oficio. Esto lo vamos a ver entonces en la parte de actos procesales, que, como les dije recién, es de aplicación para todo para todos los procesos que vayamos a estudiar. La unidad número 10, que la van a ver con el doctor Lascano, explica las resoluciones judiciales, ¿sí? Las resoluciones judiciales, también lo mismo. Vamos a ver que este tipo de resoluciones aparecen en cualquiera de los procesos, ¿sí? Puede haber ahí está la sentencia definitiva, como acto donde se diría que se finaliza el proceso, y después resoluciones que se dictan durante el transcurso del proceso, antes de que termine.
Ahí lo que van a estudiar es específicamente cómo se hacen cada una de esas resoluciones, no cómo se redactan en sí, sino de cuál es su contenido, qué requisitos mínimos les exige la ley para que tengan, para que sean válidos esos actos. Y hay un tema muy importante ahí, muy importante, ya lo aviso, y márquenselo, que es el punto número 3 de la unidad 10, que es la cosa juzgada, ¿sí? Que es una calidad que adquieren las resoluciones después de que se den ciertas circunstancias, ¿sí? Que hacen a su posibilidad de revisión, ¿sí? Una vez que una resolución adquiere esta calidad de cosa juzgada, no puede ser modificada posteriormente. Esto tiene distintas formas en que funciona, distintos pasos para que se pueda llegar a adquirir. Entonces, les digo, es un tema muy importante, es un tema que se pregunta mucho en el parcial, ¿sí? Entonces, les sugiero que lo estudien bien, bien, bien. Lo pueden leer de cualquier libro, obviamente el doctor Lascano se los va a enseñar, se los va a explicar. Insisto, es un tema muy importante, de esos que se preguntan siempre en el examen oral. Unidad 11, sujetos del proceso, también la van a ver conmigo. Acá sí vamos a diferenciar. Primero vamos a ver un tema general que es la capacidad, ¿sí? Que quienes tengan fresco derecho civil parte general van a ver que es muy similar cuando estudiamos la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Acá la vamos a llamar capacidad procesal, pero vamos a ver más o menos los mismos, ¿sí? Ustedes imagino que ya lo han estudiado en derecho civil parte general. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a toda la capacidad progresiva de los adolescentes, cuando uno es incapaz de ejercicio, cuando adquiere esa capacidad, ¿sí? Les tiro algunas palabritas para que se recuerden: 13 años, 18 años, etc. Eso lo vamos a ver acá, como les digo, es muy parecido a lo que ustedes estudiaron en Derecho Civil, y también es un tema importante, ¿sí? Porque hace a la posibilidad de actuar un sujeto en cualquier proceso, ¿sí? Estar en juicio, independientemente de si hablamos de procesos de estos que son de conocimiento o procesos ejecutivos, ¿sí? Y también vamos a estudiar cómo se llaman a las partes cuando están en un proceso de conocimiento o cuando están en un juicio ejecutivo, ¿sí? Cuando hablamos de proceso de conocimiento, ya lo han escuchado, pero lo refresco y ya lo empezamos a ver. Hablamos de actor y demandado. Actor es la persona que se presenta a ejercer la acción y demandado es contra quien se ejerce la acción, ¿sí? Esto grábenselo. Cuando hablamos de actor y de demandado, o mejor dicho, cuando hablamos de la persona que ejerce la acción, hablamos de sujeto activo, ¿sí? Y cuando es la persona contra quien va dirigida esa acción, que pueden ser múltiples, esto también lo vamos a estudiar, hablamos de sujeto pasivo, ¿sí? Acuérdenselo, esto es muy importante: sujeto activo, sujeto pasivo, referido a quién es la persona que ejerce la acción. Ahí también en esta bolilla vamos a hablar de algo que se llama el litisconsorcio, que es la posibilidad de que la parte activa o la parte pasiva esté compuesta por más de un sujeto, ¿sí? Cuando está en la parte activa se llama litisconsorcio activo, y cuando está en la parte demandada se llama litisconsorcio facultativo. Como verán, estas cosas también son de aplicación a todo tipo de procesos. Unidad 12 la van a ver con el doctor Tamone. Fíjense que habla de teoría general de la prueba. Acá van a ver específica, cuando estudiamos prueba la tenemos que dividir en dos partes. Por un lado, lo que se llama la parte general, que vendría a ser qué puede probarse, qué es objeto de prueba, quién tiene la carga de la prueba, ¿sí? Sobre quién pesa la carga de probar un hecho, si es el que lo afirmó, si es el que lo negó, ¿sí? Cuestiones generales. Y después se estudian los medios de prueba en particular. ¿Qué es lo que se estudia acá? Por ejemplo, la posibilidad de traer un testigo al proceso, la posibilidad de que un perito dé su opinión como experto en el proceso, la posibilidad de pedirle un informe a algún organismo para que informe sobre alguna situación en particular, etc. Vamos a ver específicamente cuáles son los medios probatorios que están regulados en el código. Entonces, para resumirlo, la bolilla de prueba está dividida en dos, como les dije recién: esta parte general, donde vemos de dónde se extrae la prueba, qué debe probarse, qué no debe probarse, quién tiene la carga de probar, y en una segunda parte, los medios de prueba en particular. Unidad 13. Modos anormales de terminación del proceso. Esta es una unidad que va a dar el doctor Lascano y que tiene que ver con, bueno, justamente, fíjense, cuando yo les hablé de resoluciones les dije que el proceso termina con la sentencia definitiva, así como un acto donde se concluye por lo menos la primera parte del proceso.
acá en la unidad 13 lo que se regula, que es obviamente siguiendo el mecanismo que utiliza el código, son modos anormales. ¿Qué significaría esto? Que son modos distintos a la sentencia, que es lo que llama el modo normal de conclusión del proceso. Hay otros modos en que puede terminarse. Por ejemplo, les adelanto uno. Yo, como soy quien ejerce la acción, el sujeto activo, en algún momento del proceso puedo llegar a decir, no quiero litigar más, desisto de la acción, o desisto del proceso, lo termino, no lo quiero litigar más. El proceso concluye porque de la acción soy yo, el dueño y quien tiene la carga de impulsarla, y si no, en su caso puedo desistirla. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, un modo anormal de terminación del proceso. Antes de que se llegue al dictado de la sentencia, viene la parte que ejerce la acción y dice, yo la termino, ¿sí? Ese es uno de los modos anormales. Fíjense que están ahí en la unidad 13, sigue la unidad 13 los artículos del código, ya lo van a ver con el doctor Lascano, que les va a indicar cómo estudiarlo. También es un tema importante que se pregunta mucho, sobre todo el punto 3, que habla de un modo que es la caducidad de instancia, ¿sí? Que tiene que ver, es un modo de determinación que está relacionado con la inactividad procesal, ¿sí? Repito, relacionado con la inactividad procesal. Yo, que soy el actor, dejo pasar mucho tiempo sin hacer nada, entonces obviamente la parte que está esperando ver si lo condenan o no lo condenan, en la sentencia definitiva dice, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con la acción? ¿No vas a seguir con la acción? Entonces el código prevé que el paso del tiempo puede hacer que a esa persona se le caduque su instancia y se termine el proceso, ¿sí? Esto es un tema importante que también se pregunta mucho. Les dejo, por si quieren dejárselo anotado, el punto donde dice efectos en primera y ulterior instancia. Esto se pregunta mucho y está explicado en el código. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? ¿Puede ser? Perdón. Gracias, Alicia. Después, unidad 14. La unidad 14 la llama el programa Teoría General de la Impugnación. También podemos hablar como la orilla de recursos. Tema súper importante, ¿por qué? Porque lo da el titular, ¿sí? Lo van a ver en las plenarias, no sé si arrancaron ayer, si arranca la semana que viene, o si ya arrancaron a verlo. Es un tema muy importante. ¿Qué son los recursos? Son básicamente los medios para impugnar, los medios que tienen las partes para impugnar las resoluciones judiciales, ¿sí? Lo estoy definiendo medio por arriba para darles una noción, ¿verdad? Imaginemos que un juez dicta una resolución y nosotros no estamos de acuerdo con el contenido de esa resolución, ¿sí? Nosotros nos parece que esa resolución no está ajustada a derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder, revocarla o pedir su revisión? Bueno, justamente para eso está todo el sistema de recursos, ¿sí? No, la bolilla 14 la da el titular, ¿sí? Que hasta donde yo sé es el doctor Basso. Como les decía recién, tema importante, recursos, porque de cierto modo tiene cierta dificultad para estudiarse, sobre todo el recurso de apelación. Ahora un poco vamos a hablar de cómo son los procedimientos. Tiene muchas palabras que por ahí son medio enroscadas, hay diferencias dependiendo qué tipo de resolución se apela, cuál es el procedimiento que se activa. Generalmente es un tema que cuesta, o sea, incorporarlo y estudiarlo, por eso es importante que le presten atención. Se pregunta un montón, y como les digo, es un tema que da el titular, así que le van a tener que prestar bastante atención. Y por último, la bolilla 15, que también la da el titular, si no me equivoco, si no es así, la van a ver conmigo, que está titulada como Actuación del abogado en defensa de los carentes de recursos, ¿sí? Acá vamos a estudiar específicamente cómo es el instituto del beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Y también, obviamente, cómo se hace para actuar, por ejemplo, yendo al consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, y cuándo se habilita la intervención, que ustedes lo vieron, del Ministerio Público a partir del defensor de pobres y ausentes, ¿sí? O sea, cómo hace una persona que no tiene recursos para solventarse la actuación de un abogado para poder igualmente estar en juicio, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el derecho de defensa y el derecho de acceder a la justicia son derechos que están consagrados constitucionalmente, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a ver el acceso a la justicia, cómo está garantizado mediante ciertos institutos que están en el código. A ver, resumiendo, esos son los temas de la segunda parte. ¿Por qué me detengo a verlos? Porque les voy a compartir la pantalla. A mí me parece
una forma útil o práctica de estudiar esta segunda parte, no sé si están viendo ahí lo que les muestro. Esto ya se les había mostrado en la primera parte. Hacer una especie de línea de tiempo, ¿sí? O de regla, donde nosotros podamos identificar cómo comienza el proceso, que sería en este caso con la demanda, cómo concluye el proceso y qué pasa en el medio. Yo siempre me paro para ver esto en lo que sería el proceso de conocimiento, ¿sí? Acuérdense que también está el proceso ejecutivo como otro proceso grande que tiene un diagrama distinto. Pero si estamos dentro del proceso de conocimiento, el esquema es este básicamente, donde arrancamos por una demanda y terminamos con una sentencia definitiva, y donde el proceso está dividido en 3 etapas. Importantísimo que se acuerden los nombres de las etapas y que se acuerden qué pasa en cada una de las etapas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la primera etapa del proceso, que es la etapa postulatoria, vamos a ver que acá el sujeto activo presenta la demanda, se ocurre lo que se llama el traslado de esa demanda, viene, si es que lo desea, el demandado y puede contestar la demanda o tomar ciertas actitudes. Todo esto para que ustedes se orienten, es lo que trata la bolilla 7. ¿Sí? Cuando vean clasificación de los procesos, van a ver que acá está qué es la demanda, qué es la contestación, qué son las excepciones previas, etc. Entonces, consejo mío, tengan esto, si quieren imprímanselo, está subido en el campus, está puesto en la unidad 4, si quieren lo pongo de vuelta en la unidad 7, imprímanselo y traten de localizar con artículos, porque esto es importante, ¿sí? Todos los pasos procesales, yo se lo puse a modo de ejemplo acá, están en un artículo del código que les dice, por ejemplo, el 163, cómo hacer una sentencia definitiva, o el 330, los requisitos de la demanda. Yo les sugiero que esto lo tengan a mano o que se lo impriman y que vayan anotando, ¿sí? Cada una de las cosas que suceden y dónde están reguladas en el código para hacer una especie de esquema mental. Van a ver entonces que la demanda está en el 330, por ejemplo. La contestación de la demanda está en el 354. Si ustedes lo tuvieran que escribir, lo escribirían acá mismo, ¿sí? Después, para pasar de etapa postulatoria a la segunda etapa, que es la etapa probatoria, se requiere que el juez dicte una resolución que se llama acto de apertura a prueba, auto de apertura a prueba, que está en el 358. El 358, ¿qué les va a decir? ¿En qué casos en el proceso se tiene que abrir a prueba? ¿Sí? Les va a decir, ante la existencia de hechos conducentes y controvertidos, esto lo van a estudiar obviamente con el doctor Tamone, el proceso se abre a prueba. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Lo mismo, además de anotarse los artículos, acá estamos ya en otra bolilla. Dentro del mismo proceso estamos en la unidad de prueba, ¿sí? Entonces, fíjense lo que les venía diciendo recién. Toda la materia la podemos meter dentro de dentro de una misma línea de tiempo y entenderla como una unidad que es justamente al proceso. Después, cuando vean resoluciones judiciales, van a ver, por ejemplo, que está la sentencia definitiva, que está en el 163, y el 162, 161, 160 les va a explicar los distintos tipos de resoluciones que las vamos a encontrar durante todo el proceso, ¿sí? Entonces, por ahí se podrían anotar 162, 161, etc. Cuando lo vean con el doctor Basso, ¿sí? La etapa recursiva, o sea, la parte de recursos, van a ver que puede haber recursos que se interponen contra resoluciones durante el proceso, o cuando lo que se apela es la sentencia definitiva, lo que tendríamos que acá hacer es extender esta línea para hablar de como una especie de cuarta parte. El doctor Basso le gusta decir que hay una cuarta parte, que es la etapa revisora, donde nosotros vamos a rever la sentencia definitiva, y se activa el procedimiento de revisión de sentencia, ¿sí? Que dependiendo del tipo de proceso, ustedes ya lo van a estudiar, van a ver que esto transita o acá en primera instancia, o me subo el mouse para que se entienda, en una alzada que sería el proceso ante la Cámara de Apelaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Y no nos vamos a extender mucho más porque les voy a dar unas cosas para leer y vamos a seguir la clase que viene con la bolilla de parte. Quiero que identifiquen y traten de hacerse la idea de que el procedimiento es un todo y que la unidad, la materia en esta segunda parte también debe vérsela justamente como esto, como un todo, ¿sí? Entonces los invito a que tengan este gráfico en mente, hagan uno suyo o lo hagan como ustedes quieran, traten de identificar en qué parte del proceso se encuentra cada uno de las unidades. Fíjense identificarlo con artículos que los va a ayudar a estudiar más adelante, porque ya saben, esta materia, a fin de cuentas, más allá que leer del libro y todo, está todo en el código. En esta segunda parte está mucho más en el código.
Nada, eso, los invito a que o se hagan su propio cuadro, si quieren compartirlo con nosotros en la clase que viene, ver si podemos, o quizás construir uno entre todos. En esta parte soy abierto, por ahí, no sé, podemos dividirnos en grupos, estoy pensando en voz alta, dividirnos en algunos grupos, quienes quieran hacerlo, y alguien se encarga de reconocer qué pasa en una parte, reconocer qué pasa en otra, qué pasa en otra. No sé, quedo abierto, y si no, vamos a terminar la clase y les voy a dar para leer para la clase que viene, como les decía, todo el tema de parte. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Hola Agustín, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Tatiana. Bien, ¿vos? En el campus no hay nada habilitado, solo el parcial. Ahora cuando terminemos habilito todo. Bueno, eso. Segundo, cronograma y fecha de parcial, ¿tenés? Fecha de parcial 14 y 15 de diciembre. Es Eso nos esa. dijo el doctor Vaso, sí, 14 o 15. No creo que sean 2 días, deben ser tipo las opciones. No, va a ser uno o el otro día, ¿sí? Y una semana después el recuperatorio, que ojalá no haya ninguno recuperatorio, pero 14 o 15, ¿sí? Bien, ¿toman todos juntos? Ya sé que falta un montón, pero... Generalmente, pará, voy a ser prudente.